Muy buenos días, estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Mina Médica. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó su presión arterial? ¿Normal? ¿Alta? ¿Me salió alta porque pues, ando muy estresado? ¿O hice como que todo estaba normal? ¿O simplemente pues no me la he tomado? ¿No? ¿Sabían que la presión se conoce como la hipertensión, la elevación de la presión se conoce como el enemigo silencioso? Pues es porque justo no nos da síntomas. ¿Sabían que la mayoría de funciones en nuestra población son por enfermedades cardiovasculares? Bueno, pues es importantísimo que se quede usted con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de un modelo, el modelo Hertz. Es un modelo que nos va a explicar un especialista diseñado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, justo para hacer pues detecciones oportunas. Así que acompáñennos, de verdad que está bastante interesante. Y con nosotros pues está el doctor Francisco Javier López Reyes. Él es médico cirujano con maestrías y doctorados dirigidos a administración, inteligencia estratégica e innovación en instituciones de salud. Y pues es autor de una publicación bastante interesante justo de inteligencia artificial y este modelo Hertz, que fue publicado en una revista pues importante a nivel internacional. Bienvenido, doctor. Es un honor estar con ustedes en este programa tan bonito, Pregúntale a tu médico, el cual es parte de la formación educativa de nuestra población, y he escuchado esa filosofía tan interesante de educar y transmitir a nuestra población y a nuestros pacientitos ciertos conocimientos para que vivamos cada vez más sanos. Es un honor estar con ustedes. Gracias, bienvenido. Por supuesto, en la parte emocional, que tiene mucho que ver con este tema, nuestra especialista Rosario Huerta Mijangos, bienvenida. Hola, bienvenidos todos a este programa interesante que se presenta el día de hoy. Por supuesto, nuestro buen amigo y anfitrión de este programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. ¿Qué tal? Muy buenos días a los que nos siguen a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión y aquí en redes sociales a través de Mina Médica. Es un gusto participar en este tema tan importante. Usted se ha dado cuenta en las redes sociales, en las notas rojas, que hay un atleta ejercitándose y de repente, ¡pum!, cae fulminado como un rayo. Te preguntarás, ¿por qué? Ahora, ¿por qué hay tantas defunciones? En la factoría, la paraestatal, antes no se miraban, pero ahorita las incidencias de infartos se ha incrementado. ¿A qué se debe? No le cambie, quédese con nosotros, porque este tema va a ser de mucha importancia. Le damos la bienvenida a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina. Adelante, productor de Mina Médica, doctor Castañón. Pues para empezar, doctor Francisco, ¿por qué las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte? ¿Y qué podemos hacer para prevenirlas desde hoy, desde ahorita? Sí. Es una pregunta muy interesante que abarca un tema muy holístico. ¿Y por qué las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte? Debemos recordar o compartir que hay hasta 2.3 millones de muertes a nivel internacional, precisamente enfermedades asociadas al corazón, a la presión alta, al azúcar, a la obesidad y a la diabetes. ¿Y por qué tan alta? Pues es que esta enfermedad abarca 4 segmentos importantes en la población. 1, los factores de riesgo. Esos factores de riesgo, principalmente para la enfermedad cardíaca, son de 3 tipos. Nuestros hábitos, la obesidad y la alimentación. Alimentación que actualmente es rica en sal, procesados, y esos intervienen directamente a nuestra circulación y a nuestro corazón, afectando significativamente y aumentando los riesgos. Otro factor importante que hemos vivido muy frecuentemente es que vivimos más. Cada día nuestro grupo etario es de mayor edad, tenemos familiares arriba de 80, 90 años, y esta prolongación de la vida, así como envejece nuestra cara, nuestra piel, ¿qué creen? Pues nuestro corazón también envejece. Nuestra circulación internamente también envejece, y esto genera cambios significativos para que con el tiempo también se vuelva un factor importante para los riesgos del corazón. Tercero,
las enfermedades que le llamamos crónico-degenerativas. Principalmente aquí son 4: la presión alta, el azúcar o la diabetes, la obesidad y el colesterol o triglicérido elevado, o sea, las dislipidemias. Estos factores son importantísimos para generar un daño a nuestro corazón. Y el otro punto que es un motivo, creo que estar aquí con todos ustedes, es un orgullo tenerlos, que nutran a nuestra población de educación, es que los diagnósticos muchas veces se hacen tarde. ¿Por qué? Por lo que usted sabiamente decía, doctor. A veces catalogamos unas molestias ordinarias con que hoy me duele la cabeza, me zumba el oído, y lo asociamos al cansancio, al estrés. En nuestra zona que es calurosa, muchas veces lo asociamos a patrones habituales, pero internamente nuestro organismo nos está dando datos de alarma. Entonces son las 4 principales causas por la cual las enfermedades del corazón son las que principalmente generan muertes en nuestra población. Hay algo muy importante y es el motivo de su visita a estos estudios. Y nos gustaría que nos hablara acerca de esto. ¿Qué es el modelo Hertz y por qué representa una nueva forma de cuidar la salud, en este caso del corazón o cardiovascular, desde los centros de salud, que es el primer nivel de atención? Así es, Hertz es una estrategia internacional, es una estrategia que surge de la Organización Panamericana de la Salud, con un sustento en la Organización Nacional de la Salud, y aterriza en nuestro país como el concepto de Hertz. Hertz son siglas, son 6 letras que se asocian a 6 acciones que se forman en conjunto una estrategia para que nuestra población, tanto médica como de pacientes, estén altamente preparados y evitemos esos riesgos que estamos empezando a hablar, que son las enfermedades cardíacas y enfermedades cerebrales. Hertz son siglas. La H quiere decir hábitos. Tenemos que modificar nuestros hábitos de vida. La E son las evidencias de protocolos. ¿Qué quiere decir esto? Que este modelo de trabajo en salud trae como consecuencia que todos los médicos estemos preparados para atender bajo protocolos estandarizados, ¿sí?, este tipo de padecimientos, principalmente la presión alta. La A es la accesibilidad de medicamentos. Esto quiere decir que a través de este modelo se utilizan medicamentos estandarizados que todos los médicos, como usted oportunamente refería, doctor Ávila, en el primer nivel de atención debemos unificar. La R de riesgo, ¿sí?, quiere decir que este tipo de modelo también trae una calculadora que en menos de 2 minutos nosotros podemos calcular el riesgo cardiovascular, o sea, de corazoncito y de cerebro en un paciente. Inclusive este modelo nos puede hacer un cálculo de previsión hasta entre 5 y 10 años. La T es esto, trabajo en equipo. O sea, no es exclusivamente del médico, es del médico, es del nutriólogo, es del psicólogo, ¿sí? Es del mismo paciente que debemos involucrarnos para que logre el control de esas enfermedades prevenibles. Y la S se refiere a los sistemas. O sea, todo médico debe tener al final de cuentas un modelo en la atención del primer nivel de atención que nos permita llevar la subsecuencia de estos pacientes y no perder nunca el ritmo que tenemos como médicos para la atención integral de ellos. Habla el doctor de integral, ¿no? Menciona la palabra integral. Y como decía yo al principio, parte importante pues obviamente de la salud cardiovascular, pues es la salud emocional. La salud emocional tiene un factor importante en mantenerse o descomponerse esta estabilidad cardiovascular. El estrés, pues, es parte de la vida diaria, ¿no? Pero, ¿cómo puede afectar nuestra salud y qué señales ya me indican que ese estrés, pues debo de atenderlo, debo de atender mi salud emocional? Sí, definitivamente el estrés es parte de la vida diaria y el estrés es hasta cierto punto sano, porque el estrés es aquel sistema que me permite poner atención a las situaciones que me rodean para poder enfrentar, confrontar y solucionar. Pero ¿cuándo ya no es sano? Generalmente en los consultorios de psicología recibimos a personas que tienen este tipo de padecimientos porque son personas con demasiada responsabilidad, pero no solo la demasiada responsabilidad, sino el control que quieren sostener sobre esa responsabilidad.
es el que las cosas deben de ser como ellos creen que deben de ser, que deben de hacerse como ellos creen que deben de hacerse y en el momento que ellos dicen que debe de hacer. Y entonces les cuesta mucho trabajo soltar, son muy aprensivas estas personas, demasiado aprensivas. Entonces, si tienen demasiada responsabilidad y tienen demasiado control y ya se está saliendo de control, a mi amigo le da mucha risa que yo diga, es que el control es bueno mientras no se salga de control. Es real, el control es bueno mientras no se salga de control, pero si ya obstaculiza tu vida, tus horarios, tu hora de descanso, tu hora de alimentación, si ya no puedes comer adecuadamente por estar, por ejemplo, en el trabajo o apoyando, acompañando a alguien, porque no solamente es laboral, a veces también las presiones familiares, si esto te ahoga de tal forma que dices, es que siento que el día no me alcanza. Yo creo que ahí es una pauta importante para que revisemos que el estrés ya nos está rebasando. Cuando decimos, y lo decimos a veces hasta de broma, es que yo quiero que el día tenga 36 horas porque no me alcanza, ¿no? Viven demasiado acelerados y no hay una organización como tal en sus actividades cotidianas porque siempre les rebasan las actividades. Y aparte de ello tienen personas a su cargo. La mayoría de las veces las personas tienen gente a su cargo y entonces se toman responsabilidades que no les corresponden. Yo considero que en una palabra son demasiado aprensivas y quieren tener todo controlado. Entonces, cuando ya esto nos está rebasando en mi atención, en mi horario de descanso, en mi alimentación, en mi relajación, que ya no puedo dar para mí, es momento de ir a terapia y al médico. Muy bien, qué interesante este punto de vista del plano emocional. Fíjate, compañeros, que antes no se le daba la importancia a la psicología, pero vivimos en la actualidad en un mundo de mucho estrés y se requiere del apoyo emocional. Antes que se decían, no, el psicólogo nada más es para locos, pero no, recuerden que muchas de las enfermedades cardiovasculares se maneja demasiado el estrés, como ella lo acaba de mencionar nuestra compañera, la psicóloga Rosario. Muy bien, doctor Francisco, muchas personas creen que si no sienten síntomas, se sienten bien, no tienen ninguna molestia, su corazón está sano. ¿Qué tan cierto es esto? Yo estoy, como dicen vulgarmente, con el perdón de la expresión, no, yo me siento a toda madre, estoy bien. Mi corazón está bien. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Eso es un punto importante y yo creo que crucial, que debe quedar muy claro, que el hecho de no sentir molestias no quiere decir que estemos sanos. La mayoría de las personas que empiezan con alteraciones, principalmente la presión arterial, no sienten molestias, porque yo quisiera tocar aquí un punto importante. Es importante que definamos aquí que eso es una enfermedad crónica. A diferencia de una aguda, si estamos en este momento y me golpeo con un martillo, voy a tener un dolor tan agudo que me va a hacer buscar alternativas de solucionar ese dolor. Pero las crónicas, como la presión arterial, como la diabetes, ¿sí?, son enfermedades que se van haciendo graduales y el cuerpo se va acostumbrando a esos cambios. Por eso muchas veces no lo sentimos. Y decía el doctor Castañón algo muy valioso. Esto es la muerte silenciosa. Sí, en algunos tiempos, porque ahora ya no se pueden poner ese tipo de imágenes, aparecía la muerte con una guadaña y decía, la hipertensión, muerte silenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no sentíamos ninguna molestia. Y eso da una pauta importante, doctor, a lo que usted comparte, porque hay veces sí sentimos síntomas también, pero los atribuimos a otros factores. Comentamos hace un momentito, dolor de cabeza, cansancio, estrés, zumbidos de oídos, visión borrosa, y los atribuimos al calor, al cansancio, al sobreesfuerzo, a las preocupaciones familiares, pero esos son anuncios importantes de ese aparente estado asintomático sin molestias, pero internamente ya nuestro corazoncito, nuestra circulación, nuestra presión arterial ya empieza a tener cambios. Entonces, el hecho de no sentir algunas molestias no es sinónimo de estar sano, no es sinónimo de estar sano. Ya mencionaba usted o adelantaba un poquito los factores de riesgo, pero creo que es muy importante, pues, para poder hacer un cambio, pues detectarlos de manera primordial. ¿Cuáles son estos principales factores de riesgo que pueden aumentar justo mi posibilidad
de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, una embolia, famoso. Así es. Hablando de infartos, o sea, un daño al corazón en su circulación y de derrames cerebrales, hablando del daño cerebral, estaríamos hablando de dos factores importantes. El que se genera por un coágulo, que ordinariamente le llamamos embolia, y el que se genera por un derrame, cuando está tan alta la presión y rompe los vasos y la sangre se sale del entorno natural de esos vasos y arterias, ¿sí? Y nos genera el daño cerebral. Los vamos a dividir en dos. Es importante que los clasifiquemos en dos. Cuando ya estoy enfermo y el principal factor de riesgo para que me dé un infarto al corazón o una afección cerebral, el principal factor inmodificable es la presión arterial. Por eso HEARTS, que es uno de los puntos principales, se enfoca principalmente a la presión arterial como el factor principal de enfermedad que puedo controlar, que podemos controlar en ese binomio médico-paciente. Ahora, decía el doctor Castañón algo también muy, muy valioso. O sea, ¿qué otros factores hay? La obesidad, la alimentación. Habitualmente ya muchos de los alimentos, sobre todo los jóvenes, son procesados, con altos índices de sodio, conservadores, hipercalóricos. Todos estos factores generan un daño a nuestro proceso de circulación o metabolismo. Y otra cosa importante es el tabaquismo. ¿Sí? Puede ser un hábito, pero el tabaquismo genera, a través de las sustancias, independientemente del daño pulmonar, porque es un humo, pero también a nuestra circulación, esas sustancias que ingresan a nuestro cuerpo generan alteraciones en la contractura del corazón y en el proceso de la circulación. Entonces, el tabaquismo, la obesidad, colesterol o triglicérido elevado, junto cuando ya tenemos una enfermedad como la presión arterial, son los principales factores para que nos dañemos un corazoncito o un cerebro. Fíjate que llama mucho la atención un fenómeno que está sucediendo sobre todo en Europa, ¿no? En Europa hay un fenómeno importante de jóvenes infartándose. Tenemos una combinación importante en jóvenes de utilización de bebidas energéticas, alcohol, combinadas con alcohol y medicamentos para la disfunción eréctil. Y si a eso le sumamos el consumo mayor de drogas que nos están provocando problemas de infartos, problemas del corazón en adultos jóvenes aparentemente sanos, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de algo totalmente diferente que nos lleva a un mismo problema, ¿no? Claro. Sí, es un punto muy valioso comentar, porque si bien hace un momento referíamos que la edad era un factor de riesgo, en etapas jóvenes, los factores de riesgo, como comentaba el doctor, esas sustancias para aguantar, energetizantes, ¿sí? Las drogas, generan una afección, vamos a comentarlo de manera así muy sencillita, trae sustancias que van directamente al funcionamiento del corazón en sus frecuencias cardíacas y empieza a haber alteraciones. Más, a veces, ¿por qué nos mantiene despierto alguna sustancia? Porque hace que la presión arterial se eleve, pero esta presión arterial se eleva porque las arterias se contraen y aumenta nuestra frecuencia cardíaca y nuestro bombeo y nuestra presión arterial y nos mantiene alerta. Pero el exceso de estas sustancias, por sus diversas índoles, fumadas, tomadas, alcoholizadas, etcétera, ¿sí? Nos genera en su conjunto el exceso de esto, sin duda, problemas cardíacos, y vemos en las salas de urgencias jovencitos con efectos cardíacos importantes o infartos, como usted comentaba sabiamente, a edades tempranas, ¿no? Muy bien. En el aspecto emocional, muchas personas saben que deben comer mejor, hacer ejercicio o dejar de fumar, pero les cuesta mantener esos cambios. ¿Por qué sucede esto y cómo podemos lograr hábitos saludables que perduren? Algunas otras veces lo he comentado que crear hábitos pues no es nada fácil. No es nada fácil porque las cosas que nos generan placer son las que más vamos a repetir, son las que más nos gustan y son las que vamos a estar realizando constantemente. El dulce genera placer, por eso lo comemos mucho, porque genera mucho placer. Y si yo me estoy sintiendo contenta, feliz, agradable, bien, ¿no? Como decimos todos, ¿cómo te sientes? Pues me siento bien. Pues lo voy a seguir comiendo. Una cosa es lo que yo sé, ya sé que me hace daño, pero otra muy distinta, lo que estoy sintiendo. Y yo estoy sintiendo placer al estar consumiendo
algo que no debo de consumir, lo acaban de mencionar, ¿no? Una mala alimentación llena de carbohidratos, azúcares, el fumar, el tomar, todo lo que dijeron. Todo eso que dijeron genera mucho placer. Y al sentirme bien, no lo voy a dejar de hacer con facilidad. Muchas personas, yo creo que todas las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, como las que acaban de mencionar, reciben mucha información de lo que no deben de comer y de lo que no deben de hacer, y entonces lo saben, lo aprenden, lo pegan en el refrigerador, ¿no? Les dan su dieta y hasta la pegan en el refrigerador. Salen del doctor, les acaba de decir el médico que ya no coman como están comiendo, y ven el puesto, les llega el aroma. Pero ya la última vez, hoy ya la última vez. Recuerda, sí, el cuerpo lo recuerda, las papilas gustativas lo recuerdan, el placer lo recreo y vuelvo a caer. ¿Qué tengo que hacer? Ir un paso a la vez, ir dejándolo, no de sopetón. A veces hay casos en los que se tienen que dejar de sopetón y les cuesta mucho trabajo y por eso no se sostiene. Entonces, muchas veces hemos recomendado, bueno, si tú tienes el hábito de fumarte 2 cajetillas de cigarro, no dejes las 2 cajetillas de golpe. Ve dejándolo 2 cigarros, luego 4 cigarros y así, hasta que te des cuenta que puedes ir dejando de hacerlo con mayor frecuencia, entre más días. Bueno, ya hoy no fumé, mañana no fumé, al otro día me fumé 1, 3, 4 días no fumé, y así. Es una técnica que vamos aplicando para que se vaya generando el hábito. Muchos hemos leído que un hábito se crea a los 21 días. Eso es una información no tan cierta, porque no es nada más 21 días. Hay una información secundaria que dice que si lo haces 90 días ininterrumpidos, entonces realmente estás empezando a formar un hábito. Y de verdad, hacer algo por 90 días ininterrumpidos cuesta mucho trabajo, porque tú ya llevas 60 días, lo dejas de hacer 2 días y sigues con tu cuenta. No, pues es que yo ya llevaba 60 y dejé de hacerlo 2 días, ahora llevo 61. No es cierto. Para el cerebro, vuelves a empezar de cero. Entonces dices, oye, es que yo ya llevo 5 meses y no lo logro, pero ¿cuántas veces lo interrumpiste en esos 5 meses? Entonces, ¿qué se requiere? Disciplina, conciencia, atención plena contigo mismo. Los adultos ya sabemos a consecuencia qué va a pasar. Tenemos que hacernos cargo de nuestras consecuencias. El adolescente no lo sabe, no tiene todavía la corteza prefrontal completa, desarrollada totalmente, se guía por el impulso, pero el adulto ya no se guía por el impulso, el adulto se guía por el placer. Entonces necesitamos restringir un poco y crear un nuevo hábito con disciplina y atención. Es sumamente difícil, ¿no? La droga que mata más personas está en cualquier súper, ¿no? Está libre a la venta. El azúcar es la droga que mata más personas y no hay una lucha en contra del azúcar, ¿no? Se vende libre sin ningún problema. Y esto tiene que ver con, estos cambios tienen que ser desde edades muy, muy, muy tempranas. La alimentación ha cambiado en la actualidad, ¿no? La alimentación complementaria en la actualidad limita el uso de azúcares, de bebidas azucaradas, de productos procesados. Y de verdad que es todo un tema cuando empiezas a explicarle a los papás y está la abuelita, oiga, y el juguito de tal compañía, ¿cuánto le puedo dar? No, señora, le acabo de decir que no puede tomar jugo. Pero es que ahí están, o sea, si esa marca los vende, pues es porque es adecuado para los niños, ¿no? Entonces yo le digo siempre, señora, en el súper también venden veneno. Usted sí, si lo quiere comprar, si lo quiere tomar, ¿no? O sea, el súper le va a vender lo que quiera, la industria le va a vender lo que quiera. Usted decide si quiere o no comprarlo, ¿no? Entonces es un problema
porque la abuela no ve mal ofrecerle la galletita al niño para que se la coma, porque no pasa nada, es una probadita. La realidad es que se estimulan, hay estudios donde se ha comparado la respuesta mediante resonancia magnética, mediante estudios donde se hace como una especie de mapeo cerebral. Hagan de cuenta que se ve por dentro el cerebro y qué tanto se estimula el cerebro mediante gráficas, y se hace una comparativa entre consumo de cocaína y consumo de azúcar. Y la respuesta es mayor en el azúcar. Es mucho más placentero el azúcar, ¿no? Entonces, es una droga, ¿no? La mayoría de gente se detiene y dice, no voy a probar un azúcar, no voy a probar una droga, no me vaya a gustar, ¿no? Pero ¿qué pasa con el azúcar? Piensan que si lo toman una vez el niño, pues no va a pasar nada. Si es una galletita, ¿no? Si es un dulcito, inclusive, ¿no? Muchos de los consultorios siguen sin cambiar. Muchos de los consultorios médicos terminan y le dan su paleta de dulce, su dulcito, ¿no? O sea, nosotros mismos estamos regalándole el veneno al menor que estoy prohibiendo a edades muy tempranas, ¿no? Entonces esto pues es educación, es difícil. Un adulto decirle que no consuma lo que aprendió a comer durante toda su vida y le ha generado placer toda su vida, es muy difícil y lo vemos. Vemos al paciente diabético que ya le quitaron un dedo, ya le quitaron un pie, ya le quitaron una pierna, ya le quitaron 2 piernas, ya tiene insuficiencia renal, pero no cambia el hábito, ¿no? O sea, qué complicado es esto. Claro, y además la costumbre y la creencia también es bien difícil de cambiar. Entonces, si yo consumo alcohol, me genera placer y me altera prácticamente de inmediato el sistema nervioso. Pero si consumo azúcar, me genera placer y el cambio en mi sistema nervioso no se nota con la misma diferencia que consumir alcohol, marihuana o alguna otra droga. Entonces, por eso es más aceptada el azúcar, el consumo del azúcar, que el alcohol, el cigarro o cualquier otra droga, ¿no? ¿Con qué frecuencia debería yo? Ya dijimos que es el enemigo silencioso, que la hipertensión pues no nos va a dar ningún síntoma. De repente a lo mejor ya doy el changazo porque pues ya pasó mucho, ¿no? Pero ¿con qué frecuencia yo podría revisarme si ya sabemos que los factores de riesgo tienen que ver con la presión elevada, con el azúcar, con el colesterol, con el triglicérido? ¿Con qué frecuencia debería yo revisarme o medirme pues estas cosas? Tema importante. ¿A qué edad o en qué momento, no? Si no tengo un diagnóstico de una enfermedad crónica como la hipertensión o la diabetes, ¿sí? O sea, técnicamente y entre comillas sano, yo diría en estos momentos, con lo que hemos charlado y con lo que con el tiempo el área nos va forjando, no va a ser sano hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Una persona puede tener la enfermedad, pero hasta que no vaya con su médico y le descarte esta enfermedad, sobre todo estas que son silenciosas, que no las podemos ver, que no se ve la herida, que no se ve un cambio externo, hasta que no se confirme o se descarte esto, no podemos decir que estamos sanos. Ahora, ¿qué nos dictan los cánones vigentes en medicina? La norma 015 de diabetes, en uno de los apéndices, describe que a una persona se le debe hacer un screening o un monitoreo después de los 20 años, igual que la 030, que es hipertensión. O sea, después de los 20 años, con los comentarios vertidos en este bonito foro, es que después de esa etapa nosotros ya inclusive podemos ser hipertensos o diabéticos sin conocerlo. Entonces, esa personita, entre comillas, sana, que no trae una molestia definida, ¿sí? Los debemos estar monitoreando después de los 20 años, ¿sí? Con las pruebas, mediciones correspondientes. Y aquí yo agregaría algo más en relación al screening o a la medición, o al tamizaje o a la identificación oportuna de la hipertensión, es que debemos utilizar equipo validado, ¿sí? Cuando empezamos con Hearts, empezamos a ver que hablar de equipos validados, pensábamos que eran equipos costosos, caros, de difícil accesibilidad, y la misma plataforma de Hearts tiene una liga donde nos permite ver marcas que no diremos, ¿sí? Pero que se encuentran muy accesibles y que inclusive a lo mejor hasta los tenemos hasta en la casa, porque muchos son de los nombres comerciales, pero están validados, porque por unos milímetros de la presión arterial que no sea correcta, con un equipo que no esté validado, que esté descalibrado, con eso nosotros podemos hacer o en casa o en el consultorio
un diagnóstico no oportuno de la presión arterial. Entonces, ¿en qué momento? Después de los 20 años empezaremos a hacer un screening. Por supuesto que hablamos de los factores de riesgo y hay personitas que tienen menos de esta edad y que ya padecen la enfermedad. Ahora, ¿cuándo ir al médico? Si ya hay síntomas de los que ya charlamos, dolor de cabeza, zumbidos de oídos, visión borrosa, ¿sí? Los factores de riesgo como obesidad, y si ya me diagnosticaron hipertensión, esa personita con presión alta de hipertensión no se debe soldar hasta que esté controlada. HEARTS en estrategia nos permite identificar a través de tablas y mediciones y estándares, ver patrones a seguir. Eso es algo bonito que tiene el modelo, que ya nos da las pautas estandarizadas con un sustento científico de con qué temporalidad voy a estar atendiendo un paciente. Entonces, si no me conozco con hipertensión, después de los 20 años, es aconsejable que vayan con su médico. Si ya tengo la enfermedad, si está descontrolada, hasta que el médico me confirme que ya está controlada la presión arterial, el promedio adecuado para estar monitoreando es cada 6 meses, en el caso de la presión arterial, y en el caso de diabetes que esté controlado, 6, 8 meses o el año, dependiendo de la naturaleza y de cada uno de los factores de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Individualizar. No es receta de cocina, o sea, no podemos atender a todos los diabéticos, a los hipertensos igual, sino cada uno con la particularidad que tenemos como personas. El médico me va a estar dando una atención individual, independiente y personalizada. Aquí hay un punto importante que mencionó el doctor. Sin factores de riesgo y si no, no sabemos, ¿no? Así es. Desafortunadamente, cada vez es más frecuente en la consulta pediátrica encontrarnos a pacientes ya prediabéticos o diabéticos a edades muy tempranas, ¿no? Hemos hablado infinidad de veces de la epigenética, estos cambios que tienen nuestros genes secundario a lo bueno o malo que hicieron 2 generaciones hacia atrás de nosotros. Todo lo bueno o malo que hayan hecho mis abuelos y mis papás cae en el traste conmigo. Yo soy el que me voy a ver afectado. Todo lo bueno o malo que haga yo, ¿sí?, se van a ver afectados mis nietos, ¿no? Todo es a 2 generaciones, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como les digo a los papás, esta generación actual de niños pequeños viene más sensible. A veces vacilo y digo, vienen más chafas, ¿no? Porque todo lo malo que ya hicimos nosotros, ¿no? La abuela cree que nos creó súper bien, el papá también, pero las consecuencias las estamos pagando nosotros, ¿no? Sí, pero es que tú ya comes de manera anormal, ¿no? Sí, pero esa predisposición genética, pues ahí viene. Ahora sabemos que la obesidad es multifactorial. El punto primordial, la alimentación, pero hay otros factores involucrados que hacen que esto sea multifactorial, ¿no? Entonces, ojo, personas, niños que veamos, es muy importante porque vienen a la consulta porque traen gripa, ¿no? Y traen una obesidad impresionante, traen una acantosis, esas marcas negras en el cuello, en las axilas, bien marcadas, pero no vienen por eso, vienen por un resfriado, vienen por una tos, por una infección. Y pues ahí lo detectan, ¿no? Esta gente, si usted que nos está viendo, que nos está escuchando, tiene a su sobrino pequeñito, a su primo, a su hermano, con manchas en el cuello, en las axilas, en las ingles, manchas oscuras, en los espacios, en los dedos, ¿sí? Es importante que acudan con el médico porque este paciente puede estar teniendo ya problemas con su azúcar y con su insulina. Entonces es muy importante y en consecuencia, pues también ya puede tener problemas de presión elevada a edades muy pequeñas. No importa que tenga 8 años, no importa que tenga 7 años. En vigilancia tenemos pacientes de 2 años y medio con diabetes, ¿no? Entonces la realidad es que esto se ha ido modificando mucho y es muy importante que pongamos atención a nuestros niños y a nuestros adolescentes con estas características. Muy bien, hablaste de algo muy importante, la alimentación. Juega un papel muy importante. ¿Qué cambios, en este caso, sencillos en la alimentación y la actividad física pueden reducir significativamente el riesgo, en este caso, de enfermedades cardiovasculares? Específicamente, yo creo que los que ya tenemos un poquito de edad podemos ya comentar algo al respecto. Y la alimentación que tenían quizá nuestros abuelos
nuestros padres y nosotros, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Y ahora hay alimentos ultraprocesados. Y volvemos al punto de los azúcares. Los azúcares muy refinados, no es lo mismo el azúcar que tomábamos a lo mejor de chamacos que el que hoy estamos consumiendo, ¿no? O sea, imagínense, a veces vamos a las mesas o en los súper o en las tiendas y ya no hay azúcar morena, ¿no? Que es la que tiene menos proceso, y encontramos azúcar blanca porque es refinada y a lo mejor nos da un poquito más de gusto o estatus, y ya no digamos algunos edulcorantes. Entonces, la alimentación es importante aquí en los azúcares, porque lo mencionaba sabiamente la licenciada. O sea, el azúcar genera esa sensación de gratitud o de placer que me genera estarla consumiendo con frecuencia. Y en lo que los escuchaba me vino a la mente algo, o sea, todas nuestras celebraciones son con comida, ¿no? Sí, ¿O sí? definitivamente. O sea, en el trabajo te va bien y celebras algo, un pastelito. O, oye, ¿qué vamos a pedir, no? ¿Sí? Entonces, en la casa, un niño cumpleaños, es pastel, ¿sí? ¿Y qué más le va? Si bien nos va, palomitas a lo mejor caseras, que la verdad los nutriólogos, que son los expertos en esto, consideran también que pueden ser un factor, una golosina sana. Y ya no digo de si tenemos a lo mejor un poquito más de gusto o esfuerzo, quiero llamarlo así, porque en vez de ser palomitas caseras, son, no puedo decir la marca, ¿verdad? Sí. Pero que no pueden comer solo una, ¿sí? Entonces, imagínense lo salado que genera, ¿no? Entonces, la sal, el exceso de sodio, los alimentos ultraprocesados, la cultura, que sabiamente decía en equipo aquí, la cultura de la celebración, de que todo es con comida y comida hipercalórica, ¿sí? Nuestros hábitos, nuestra regionalización también genera que ese tipo de alimentos calóricos, azúcares, sales, sean en el punto de vista alimentario los principales factores de riesgo para la enfermedad cardíaca y cerebral. ¿Por qué? Porque esto eleva alteraciones en el metabolismo, en los azúcares, y van generando los cambios que el doctor explicó oportunamente, ¿no? Cultura. Yo sí quiero comentar algo importante en base a esto, porque a veces, comentaba el doctor, o sea, nos vemos manchas oscuritas en el cuello o en las axilas, principalmente a los niños que tienen obesidad, ¿sí? Y esto ya es una alteración, como comentó el doctor, ya del azúcar y de la insulina, es una resistencia a las insulinas o a la insulina, ¿no? Y a veces toco el punto que hace un momento se refirió, porque decían, es que no se lava bien el cuello, ¿no? ¿No? Y pensamos que decimos ordinariamente, es mugre. Está percudido. Está percudido, es mugre. Oye, hijo, oye, papá, oye, a quien le veamos esas manchitas oscuras en los pliegues, ¿sí? Pensamos que a lo mejor es hábito higiénico, pero no. Esos son anuncios oportunos de que ya ese cuerpo, ese organismo, ya está teniendo alteraciones de sus azúcares en la sangre. Como dice el meme del ventilador, estoy cansado, jefe, ¿no? Más o menos el cuerpo dice, hey, híjole, me estoy cansando, hazme caso, ¿no? Sí. Es de suma importancia esto. ¿Qué papel juega el tabaquismo y ahora el famoso vapeo que traen pues nuestra juventud, ¿no? Con la modernidad y pues el consumo excesivo de alcohol en el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares? Sí, lo comentamos hace un momento. Principalmente son las sustancias activas que traen, que sí es importante referir el nombre, quizá un poquito técnico, sean vasoactivas. O sea, generan que las venitas, las arterias se cierren, y al momento de cerrarse, la presión aumenta, ¿sí? El corazón es como una bomba y nuestra circulación, las tuberías, como en nuestra casa, bomba para agua para el tinaco, ¿no? Y estas sustancias lo que hacen es disminuir el diámetro o el grosor de esta circulación, de estas tuberías, y lo que genera es que la presión aumente, que eran los cuadros agudos a veces, que no necesariamente debe tener alguien con una enfermedad crónica, pero los que utilizan ese tipo de sustancias, sobre todo algunas muy tóxicas que traen sustancias que generan que esas arterias se cierren y hay un aumento significativo de la presión arterial, son las que principalmente afectan, ¿no? Sin duda, tabaquismo, pues es humo y genera un daño pulmonar, y debemos comentar que el corazoncito está estrechamente trabajando como órgano con los pulmones. Entonces, muchas de las enfermedades pulmonares también traen una sobrecarga a nuestro corazón.
Y es importante recalcar esto que comenta el doctor. Estas sustancias lo que hacen es como la manguera de su jardín. ¿Sí? Tiene poquita presión, una presión normal, y usted la manguera no le da, ¿qué hace? Le pone el dedo para que la presión haga que el agua llegue más lejos. Lo mismo pasa, estos medicamentos lo que hacen es ponerle al dedo al vaso, y entonces al tubo, al conducto, a la vena, a la arteria, y esto hace que se dispare con mayor fuerza esa sangre, y obviamente esto nos puede generar problemas, ¿no? Agradecemos a los fieles radioescuchas que nos siguen también a través de redes sociales, a Eleazar García López, a Lucía Contreras, a Arturo Rodríguez Santiago, que nos dice gracias por compartir este excelente tema, saludos, y a usted que ya nos sigue a través de redes sociales y a través de la radio en el 95.3 de FM en Radio Mina La Expresión. Gracias y compartan estos temas que revisten gran importancia debido a la alta mortalidad que hemos estado viendo últimamente por estas enfermedades. Doctor Francisco, si una persona ya tiene hipertensión o presión alta en la sangre, ya tiene azúcar elevada como la diabetes o colesterol elevado, ¿qué tan importante es seguir el tratamiento? Incluso cuando se sienten bien, dicen, no, ya me siento bien, ya estoy a todo dar. Ya ¿puedo dejar los medicamentos, doctor? Sí. ¿Qué consejos le daría a este tipo de personas? Pues para empezar, esto es muy común, ¿no? Es muy frecuente que, sobre todo en estas enfermedades, cuando nos empezamos a sentir bien, ¿qué cree, no? Es como cuando se dice la fábula del bastón, que lo primero que hace una persona cuando empieza a caminar, y antes utilizaba bastón, era botarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos pasa lo mismo aquí. Tenemos el medicamento que nos prescriben o que prescriben sus médicos, y ya una vez que empezamos a sentirnos sanos, bien, estables, se nos olvida que el fármaco lo que hace es, al tomarlo, y otro punto importante que creo que abarca este significado de la pregunta, doctor, es que debemos comentar y debemos fortalecer en esta promoción a la salud que los medicamentos tienen algo que le llamamos vida media, una permanencia en la sangre de funcionamiento o efectividad. ¿Y qué quiere decir esto? Que primero, los medicamentos los deberíamos tomar los crónicos con horario, ¿sí? Porque el medicamento que yo tomo llega al estómago, posteriormente llega a la sangre y empieza a hacer sus efectos en el cuerpo, pero tienen un horario de efecto. Y si no, digo, es que ahí decía cada 24 horas la receta del doctor, pero hoy me la estoy tomando en la mañana, a las 8 de la mañana, y mañana me lo tomo a las 8 o 9 de la noche. Ya pasó ese horario que el médico le dio con conocimiento de causa, de efecto. Entonces ya ese medicamento ya no se enlaza, ya el efecto ya no va a ser el mismo. Entonces es importante, primero aquí como recomendación, que si el médico le da un medicamento con cierta temporalidad, con cierto horario, es importantísimo que se siga ese horario en la mayor de la posibilidad. Ahora, hablábamos de hipertensión o presión alta, azúcar o diabetes y colesterol, y agregaríamos un poquito más tal vez la obesidad. Esas son como 4 hermanitas. Una hermanita va a jalar como buena hermana a la otra, ¿no? ¿Sí? Y entonces estas 4 son ideales estas 4 hermanitas. Les gusta el corazón y les gusta el cerebro, ¿no? Sus complicaciones de estas 4, presión alta, diabetes o azúcar, obesidad o colesterol y triglicéridos elevada, esas 4 hermanitas son ideales para darnos estos daños. ¿Qué pasa con esto? Y específicamente la pregunta que hice ahí, un paréntesis en relación al comercial de que sigan los horarios que les aconsejan sus médicos, ¿sí? Y que estas 4 enfermedades, una va a jalar a la otra, es que cuando me dan un medicamento, si estoy descontrolado, voy a tener molestias o síntomas. Me da un médico el tratamiento, conforme el medicamento va haciendo su efecto, ¿sí? Cuando me empiezo a sentir bien, lo dejo. Pero lo que debemos fortalecer aquí, como promoción a la salud y cultura general, es que ya me siento bien porque estoy bajo los efectos del medicamento. Suspenderlos traería posiblemente hasta un efecto de rebote mayor en muchas ocasiones, porque si tenía la presión a cierta medida, me controlo, bajo la guardia una vez que me empiezo a sentir bien, y vienen inclusive las complicaciones graves, ¿eh? Entonces no es aconsejable que una persona que se empieza a sentir bien suspenda sus medicamentos de esas 4 hermanitas, 4 enfermedades, porque precisamente el sentirse bien es que el medicamento está haciendo su efecto. Sí, para fines prácticos, pues son medicamentos casi de por vida, ¿no? A excepción de que haga
todas las medidas preventivas que comentó el doctor, ¿no? Cambio totalmente mis hábitos de alimentación, hago ejercicio, duermo a mis horas, bajo mis niveles de estrés emocional, ¿no? Dejo mi trabajo, me divorcio, o sea, todo lo que te genere conflicto, pues a lo mejor lo puede usted dejar, ¿no? Pero quien está en esas condiciones de mandar al carajo a su jefe, ¿no? A su familia, ¿sí? A su esposo, a su esposa, a todo lo que le genere problemas, ¿no? A Coppel, compartamos, o sea, es parte de la vida y es muy complicado. Por lo tanto, la medicación pues prácticamente es de por vida, al menos que tengamos realmente una dedicación importante a la actividad física, a la nutrición y aprender a bajar mis niveles de estrés y probablemente en consecuencia podrían mejorar mis niveles conforme yo empiece a bajar de peso, pues mis niveles de presión, mis niveles de azúcar y mis niveles de dislipidemia, colesterol y triglicéridos, ¿no? Pero pues, es un poquito complicado. Y hablando de esto, ¿cómo puede la familia influir en esto? ¿Para bien o para mal? En el cuidado pues, del corazón y la adherencia justo del paciente, porque como bien decía el doctor Francisco, pues todo es festividad, ¿no? Y hay pachanga, pues yo, papito, pues cuídate tú porque estás amolado, pero pues yo estoy a todo dar, o sea, come tú tu pollito, nosotros aquí vamos a comer pozole hoy y refresco, ¿no? O sea, ¿cómo poder todos estar en un mismo engranaje para bien? Sería lo ideal, pero pues obviamente también creo para el otro punto nos pueden llevar, ¿no? Sí, definitivamente la mayoría de las veces no es para bien por las costumbres que ya tenemos. La mayoría de las veces es, y lo hemos visto y lo hemos platicado aquí en los programas de tal como lo dice, ¿no? Pues el que está a dieta eres tú y el que está enfermo eres tú, ¿no? Nosotros vamos a seguir consumiendo lo mismo y teniendo estos mismos hábitos y delante de ti todavía, ¿no? Y a veces decimos, bueno, déjalo, dale una probadita, dale un poquito, ¿no? Un poquito no le va a hacer daño. Entonces, cambiar esto es bien complicado. Las familias deberíamos de ser redes de apoyo sano para algún miembro que tenga esta enfermedad. Sin embargo, es complicado porque vamos heredando no solo los hábitos alimenticios, no solo el que seas demasiado responsable en el trabajo, porque también eso lo enseñamos. O sea, llueve, truene, relampaguee, usted va a trabajar o va a la escuela y además se hace cargo y además no tiene que decirle a nadie que usted está enfermo. Esas son cosas de usted que usted tiene que solucionar, ¿no? Heredamos todas estas formas de comportamientos, todas estas formas de, pues hasta que termine de trabajar, hasta que termine mis quehaceres, me voy a ir a dormir, hasta que termine de hacer esto, el otro. Los hijos van viendo, van aprendiendo y van repitiendo. Entonces, cambiar hábitos desde la raíz está bien difícil porque mucha gente los cambia hasta que sucede una desgracia. Entonces, recibimos el golpe fuerte, emocional, y empezamos a cambiar. Sin embargo, pasa la temporalidad del luto, pasa la temporalidad del miedo, pasa la temporalidad de la sensación incómoda y regresamos ya no al mismo lugar, pero tenemos hábitos otra vez no sanos. Entonces, las familias somos un punto de partida y un punto medular distinta, diferente. Cada familia es un caso diferente, pero al final del día la cultura mexicana es así. No nos apoyamos tanto como deberíamos. Y a veces, cuando hay una persona enferma, queremos como esta parte de solucionarle y lo llevamos con un médico y lo llevamos con otro médico y lo llevamos con otro médico y a veces no dejamos que un tratamiento funcione como debería de funcionar porque nos desesperamos, porque queremos que nuestro familiar esté bien y queremos que en menos de 3 meses esté bien cuando lleva 70 años haciéndolo mal, ¿no? Sí, la receta mágica, pues, sí, ¿no? esa es una realidad, ¿no? Entonces queremos cuestiones mágicas y esta desesperación, esta ansiedad en la que entramos cuando nuestro familiar se agrava, se pone mal, tampoco ayuda. Por eso es importante que vayamos haciendo estos cambios de hábitos
poco a poco y esta información que estamos recibiendo la vayamos poniendo en práctica, y que es otro punto difícil, porque decía yo, ya lo sé, sí puedo saberlo, pero ¿qué siento? No, pues yo siento bien rico comerme un mondongo bien sabroso. Y aparte, ¿con qué lo acompaño? Sí, ¿no? con refresco de cola, porque si no, Refresco no de- sabe, aparte ¿no? O una chevecita. Ándale, No, imagen en además, temporada de calor. El mole me hace daño si uno lo como con coca, ¿no? Y un kilo de Y tortilla. estas creencias que ya traemos desde la cultura ancestral, de la forma en la que nos alimentamos. Y quizá la alimentación como tal no sea tan grave, es lo que alrededor de ella está, el hábito del sedentarismo que ya tengo. Antes la gente, pues sí se comía su mole, pero sacaba agua del pozo. ¿No? Sí se comía su mole con un montón de tortillas, pero no tomaba refresco. Ya llevas dos comerciales Caminaba, el día de hoy, ¿eh? no tomaba refresco. Iba a lavar al río, caminaba, o sea, hacían muchas cosas que no eran cómodas. Hoy apostamos mucho a la comodidad y eso también no ayuda. Entonces, ¿qué es la familia? Pues la familia es el punto más importante, ¿no? Cuando tú ves a un papá que tiene a niños pequeños y que no les da dulce, respétalo, ¿no? Porque entonces, ay, dale una paleta, le va a gustar, y a fuerza queremos que el niño coma una paleta cuando no tiene el hábito de comer la paleta. La mamá dice, no toma refresco, tiene 2 años, no toma refresco, pero termina convenciéndole a la familia de dale un poquito, pobrecita, ¿qué nos ves que todos estamos tomando y ella no? Entonces la familia es muy importante, muy, muy, muy importante, demasiado. Yo creo que indispensable el cambio de hábitos desde cero. Antier me decía una mamá, ¿no? Me trajeron a un bebé de 11 meses. Traía un problema digestivo, ¿no? Un problema ahí en la pancita. Y me decía la mamá, le tengo que confesar algo. Me va usted a regañar. No es un paciente frecuente, es un paciente que he visto creo 2 veces, 3 veces por enfermedad, ¿no? Me dice, me va a regañar, pero pues le tengo que confesar. Fíjese que el bebé toma refresco. Y sí le doy papitas por lo menos 2, 3 veces por semana, ¿no? Y decía yo, pero yo ¿por qué la voy a regañar? No, pues porque no debo dárselo. Señora, es su hijo, ¿no? Yo le ofrezco la consejería. O sea, el bienestar o el malestar usted se lo va a generar con lo que haga o no. Pero yo no soy nadie para regañarla, ¿no? Si usted sabe perfectamente que no es correcto, pues tendría que evitar dárselo. Ah, sí, doctor, pero es que no, se pone como loco si no le damos. Digo, bueno, pues nos espera un problema muy grandote, porque si desde los 11 meses de edad me dicta que debo de hacer o que no debo de hacer, pues nos espera una infancia, una adolescencia y una adultez bastante complicada, señora, ¿no? O sea, un niño de 11 meses no puede dictarte qué comer o qué no comer. Tu responsabilidad es total, el responsable es el adulto, ¿no? Pero seguimos justificando esto por no querer tomar el rol de responsabilidad. La responsabilidad de la nutrición en casa es de papá y de mamá. Muy bien. Sí, y perdón, pero tan válido es que tenga 11 meses y que él no puede hacerse responsable como que tenga 16, 14 años y se coma 20 tacos. Claro. Y tú se los estás comprando y tú se los estás pagando. Y que diga, no, pues es que yo quiero tomar refresco, ¿no? Y no quiero tomar agua simple. Y no quiero hacer ejercicio. Y quiero estar aquí sentado jugando mis videojuegos, ¿no? O sea, tan válido es a cualquier edad, menor de edad, porque como hace rato comentaba, o sea, tu cerebro menor de edad no está pensando en que en algún momento me voy a enfermar. No, mi cerebro está pensando en que ahorita tengo el impulso de sentir el placer de comer más allá de lo permitido para mi estómago, porque todos los cuerpos somos distintos, pero el estómago tiene un límite y yo rebaso ese límite, y cada vez que lo rebaso más de lo permitido, pues el límite se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, es tan válido tener 11 meses, 2 años, 10 años, que tener menos de 20.
de 22 y que yo adulto le siga fomentando esa alimentación no sana y ese sedentarismo, ¿no? Muy bien, seguimos con las preguntas. Si usted desde el principio está con nosotros, estas preguntas son quizás de las más importantes que debemos formularle al doctor, pero antes vamos a estar como la hora de Sonia. Más saludos, claro que sí. Saludos para Yeya Lozano, a Daniel Santiago Huerta, Alcira Denise López Maldonado, y Ivonne Huerta y Lucero Román, que nos dice buenas noches, buenos días para los de la radio. Saludos cordiales, excelentes temas. Aquí tenemos, ya, los demás saludos ya pasamos. Estamos recordando la época de mi amiga Sonia, que llegaban las cartitas, ahorita todo es por vía internet. Bueno, nos dicen cuáles son las señales de alarma de un infarto. Lo más importante, ahorita escuchamos o por las benditas redes sociales que falleció un trabajador petrolero dentro de la industria, que falleció un deportista haciendo ejercicio, por decirlo. Que falleció un cliente en un motel. También, de veras se me pasaba. Y lo primero que decimos es un viagrazo, ¿no? Decimos, ¿cuáles son las señales de alarma de un infarto o de un accidente cerebrovascular? Que lo que usted mencionó, ya sea una embolia o un derrame, sí, que nunca debemos ignorar. ¿Cuáles son esos signos de alarma o esos focos rojos que debemos estar atentos? Y usted allá, donde quiera que nos esté sintonizando o viendo, preste mucha atención a lo que va a comentar el doctor. Sí, efectivamente, yo creo que aquí, doctores, licenciada, es importantísimo que dejemos esto muy claro como un fomento de educación en salud. Lo vamos a dividir en dos, porque como efectivamente decía el doctor Ávila, es una cosa es el corazón y otra cosa va a ser el cerebro, y como son órganos distintos, funcionan distintos, los síntomas o molestias que vamos a tener van a variar un poquito. Si hablamos inicialmente del infarto al corazón, que puede primero, y si lo hacemos en casa, y yo creo que ese es el aporte que podemos hacer como equipo, es que si nosotros identificamos estos datos oportunamente en nuestra casa, el pronóstico, la complicación o no, va a ser inclusive que la persona en 24 horas esté sonriendo con nosotros o estemos hablando de una desgracia, ¿eh? Entonces vamos a hablar del corazón. El corazón, lo primero que vamos a sentir, pues primero en la localización, es un dolor en el pecho, ¿sí? No es como lo vemos en las caricaturas, en las películas, que específicamente tiene que ser del lado izquierdo, sino es un dolor en el pecho, puede estar en medio inclusive. Ese dolor en el pecho se puede ir hacia la espalda, ese dolor del pecho puede irse hasta el brazo izquierdo, inclusive el brazo derecho, porque a veces inclusive como personal de la salud creíamos que todo era del lado izquierdo. No es cierto. Dolor en el pecho puede quedarse fijo, se puede ir hacia la espalda, se puede ir hacia el brazo izquierdo, brazo derecho, ¿sí? Estamos hablando de un problema del corazón. Pero algo importante, y lo vemos mucho en los servicios de urgencias, hay un infarto que el corazoncito tiene una manera de acostarse, vamos a llamarla así, sobre una división que tenemos entre el tórax y el abdomen, que se llama diafragma, es un músculo. Y cuando se muere o se daña esa parte del corazón, nos puede dar datos digestivos. Ese es el truco que hay que cuidar, o ese es el punto que hay que cuidar, porque a veces estamos en casa y ese infarto que está empezando, que está en evolución, nos puede dar inclusive como sensación hasta de gastritis, o sea, una sensación de vacío, así nos dicen los pacientes, en la boca del estómago, inclusive lo asociamos a ingesta de alimentos, porque puede dar hasta sensación de evacuar, o sea, dolor en la boca del estómago, sensación de evacuar, me puedo poner sudoroso, frío, pálido, y a veces, no, es que comí mole, es que comí algo, dijeron hace ratito, mondongo, o un alimento así como que condimentado, irritante, y lo asociamos muchas veces a problemas digestivos, y ya cuando llegan al servicio de emergencias, ya es un paciente muchas veces inconsciente o complicado, que por supuesto a veces ya no es tan oportuno el manejo y las complicaciones se pueden presentar. Esto estamos hablando de corazón. Doctor, perdón. Adelante. ¿El dolor en el pecho tiene alguna característica? Mire, antes, inclusive muchos libros todavía de nuestra época decían que era un dolor como que urente o te atravesaba una flecha. Hay infartos en evolución, ¿sí? Los vemos en las áreas de urgencias donde a veces el dolor va siendo gradual. Inclusive hemos tenido pacientes que dicen, es que yo nada más cargué un tanque de gas, sentí una presión porque pensé que era muscular. Yo diría en estos momentos que si hay un dolor en el pecho, con una sensación de hacia la espalda,
algún tipo de brazo, que me dé sudoración, que me den ganas de vomitar o evacuar, lo más aconsejable es que vayan con su médico a una asistencia sanitaria, una asistencia de salud, donde mejor me descarten la enfermedad, que no vaya a ser un infarto en evolución, y no mañana estar viviendo una desgracia por no ir al médico a hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, ¿el dolor tiene que ir acompañado de algo más? Sí. ¿O solo el dolor viene solito? No, el dolor puede ser el dolorcito con sensación de palidez, con sensación de sudoración fría, ¿sí? Con sensación inclusive de evacuar o inclusive vomitar. Pueden ser síntomas asociados a un problemita cardíaco, ¿sí? Y si nos vamos un poco al cerebro, ¿sí? Aquí es importante porque lo más frecuente que puede ocurrir es que empiece a haber alteraciones hasta en el lenguaje. ¿Cómo le hablamos al papá, mamá, hermano y le empezamos a preguntar algo o él empieza a hablarnos y no articula las palabras? Su lenguaje es no entendible. Puede estar ya un infarto cerebral en evolución. Digo, y decir, no, es que a lo mejor está despertando, está dormitado, ¿no? Son datos desde lo sencillito como el lenguaje, y ya no digo los cuadros clásicos, que la verdad que muchos ya identificamos, incluyendo casa, donde ya empieza a haber una parálisis de alguna parte del cuerpo, alguna parálisis de la cara, medio cuerpo, o alteraciones en movimientos o sensación de las manos, ¿sí? Y decía oportunamente el doctor Ávila, son dos causas principales. Una puede ser por un coágulo y otra puede ser por hemorragia. O sea, está tan fuerte y alta la presión arterial que se rompen los vasos del cerebro y empiezan a darnos síntomas. Precaución aquí. ¿Sí? Precaución aquí. Inclusive en medicina de emergencias, en medicina de urgencias, hemos tenido adultos mayores que lo único con lo que llegan a un hospital, ¿qué creen? Es fiebre. Y eso se genera porque internamente la irritación de la sangre que se fue del cerebro y está en un tejido que no debe estar, empieza a generar irritación, y esa irritación al principio, sobre todo en el adulto mayor, ¿sí? En nuestros abuelitos, puede haber nada más fiebre y puede haber un derrame cerebral o un coágulo ahí en el cerebro. Entonces, los síntomas del cerebro son neurológicos, puede ser alteraciones en los movimientos, en el lenguaje, en la visión, en la simetría de nuestra cara o inclusive al caminar o ambular. Es importante hacer, como bien decía el doctor, la diferenciación. Tenemos dos tipos de lesiones cerebrales. Una porque viene un taponcito que tapa un vaso sanguíneo del cerebro y deja de haber irrigación en alguna parte del cerebro. Y la otra es porque algo se rompió y está sangrando. La sintomatología va a depender mucho de qué lado sea el que esté sangrando, porque esa sangre va a empezar a empujar, como tenemos el cráneo sellado, duro, al haber una hemorragia, esa hemorragia va a empezar a empujar algunas áreas del cerebro. Y dependiendo del área que esté empujando, es la sintomatología que me va a dar. Pero, bien, como bien se dijo en la publicidad y lo acaba de mencionar el doctor, pues definitivamente vamos a ver un comportamiento totalmente anormal en el vale la redundancia, el comportamiento de mi abuelo, de mi papá, de mi hermano, de mi primo. Va a hablar raro, se va a comportar raro, de repente estaba bien y se volvió un borracho de la nada sin haber consumido nada de alcohol, el ojo se le dio para un lado, se le fue hacia el otro lado, o sea, la cara se cayó, el brazo se cayó, o sea, es muy variado, pero quizás son síntomas escandalosos, ¿no? Cuando, sí. O sea, son muy visibles, ¿no? Y hay síntomas, o bueno, hay casos prácticamente imperceptibles que cuando el paciente se da cuenta es porque o ya no ve bien, o ya no camina bien, o ya le duele demasiado cierta extremidad, pero ya el daño ya está, ya pasó. Puede pasar en la noche porque tiene un mal cuidado de su hipertensión, puede pasarle estando dormido porque no está atendiéndose, cuando despierta ya tiene el daño. Claro. Y fíjese, fortaleciendo su opinión, que es muy oportuna, ¿eh? Hay veces inclusive nos dio un daño, inclusive cardíaco, que cuando vamos a lo mejor a algunos protocolos quirúrgicos, etcétera, y me toman un electrocardiograma, ¿qué cree? Usted ya tuvo un infarto. Uh-huh. Y muy oportuna, ¿eh? La opinión del doctor Castañón, porque dependiendo de la zona o la ubicación de ese daño del corazón que se muere, porque el infarto es necrosis, es muerte de ese tejido, de esa parte de nuestro corazoncito, dependiendo de ese daño que ya tuvimos,
puede que a lo mejor los síntomas sean muy vagos, o sea, no perceptibles, sino son hallazgos muchas veces cuando ya están haciendo evaluaciones por otras causas y dice, oye, mira, aquí hubo ya un daño en tu corazoncito, o inclusive por otras causas cuando hacen estudios de tomografía cerebral y encontramos infartos que por su tamaño de ser tan pequeñitos, y reitero la buena opinión del doctor, dependiendo de la ubicación, nos dan síntomas que ni siquiera pasan perceptibles, ¿no? Para concluir, me gustaría mucho que cada uno pues emitiera una opinión, un consejo justo para, pues, para empezar hoy mismo, ¿no? A ponerle corazón a nuestra salud desde cada una de nuestras trincheras. Yo me gustaría iniciar, pues, yo soy pediatra, me toca ver, pues, desde que el bebé nace, ¿no? Hasta que, pues, prácticamente entra a la adultez. Pues si queremos tener personas con salud, pues toda la vida, evitar problemas cardiovasculares, pues todo empieza desde un buen control prenatal, desde que antes que nazca mi bebé. Las mamás pueden tener prácticas de riesgo antes del embarazo, durante el embarazo, que ya van a generar un problema en el bebé. No es lo mismo un bebé que nazca con un peso normal por un buen control prenatal que un bebé que nazca muy chiquitito o muy grandote, ¿no? Macrosómico o chiquitito prematuro, porque ambos tienen riesgos importantes de desarrollar problemas el día de mañana de salud cardiovascular, ¿sí? Entonces, todo depende de un buen control prenatal. Todo depende, también hay cierta diferencia entre la vía de nacimiento, nacer por parto, nacer por cesárea, alimentación exclusiva, lactancia materna, el mayor tiempo posible en lugar de fórmulas artificiales que pues me van a generar un riesgo mucho mayor. Ahí hay factores cardioprotectores y sigue siendo importante la nutrición materna. Es bien sabido en la actualidad que una mamá comedora de pastelitos, de garnachitas, comedora de altos contenidos de grasas trans, puede transmitir a través de la leche materna grasas trans. Y entonces, aunque mamá me esté dando leche materna exclusiva, me está pasando grandes cantidades de leche, de grasas trans. Y sabemos que las grasas trans son las grasas que nos van a tapar. Hemos hablado que nuestros vasos sanguíneos, nuestras venas, nuestras arterias son como tuberías. Tenemos una grasa buena que va a hidratar la tubería, la va a tener brillosa, bonita para que todo resbale, pero tenemos una grasa mala que deja cochambre y va tapando esas tuberías y tarde que temprano me van a dar daño. Entonces estas grasas trans son las culpables de todo ese cochambre. Y resulta que aunque mamá me esté dando lechita materna, estoy adquiriendo grasas trans. Entonces es muy importante la seriedad y la responsabilidad con la que mamá debe tomar un embarazo, en conjunto obviamente pues con su pareja y la red familiar. Iniciar una muy buena alimentación complementaria con todos los grupos de alimentos. Mi hijo debe consumir todos los alimentos sabidos y por haber, debe evitar consumir alimentos procesados desde muy pequeños, se debe acostumbrar a comer sin sal durante todo el primer año de edad, 2 gramos como máximo de sal posterior al primer año de edad. Si se puede evitar, qué bueno. Muchos alimentos ya traen contenido rico en sodio, no es necesario agregarles, ¿sí? Pero bueno, son 2 gramos, son 2 pizcas, esos 2 gramos en 24 horas. Y esa es la dosis de un adulto también, no solo de un niño. 2 pizcas de sal en el día, ¿no? No consumir azúcar, no es necesario enseñarle a comer azúcar a los niños. Ya todo tiene azúcar, la fruta tiene fructuosa, la leche tiene lactosa, azúcar, todo tiene azúcar. No es necesario agregar azúcar de más porque justo es una droga que va estimulando centros de necesidades que me hacen cada vez querer un poquito más. Entonces, nuestros hijos tienen que aprender hábitos sanos, hacer ejercicio, y si hacemos todo esto, pues seguramente no vamos a tener problemas el día de mañana. Pero si lo metemos al mismo ruedo en el que estamos nosotros, en el que no hacemos nada y comemos de todo, pues definitivamente nuestros hijos se van a enfermar a edades mucho más tempranas que nosotros. Adelante. ¿Yo? Bueno, pues mi recomendación es, hay que amarnos a nosotros mismos y amarnos con calidad. Amarnos desde una conciencia plena, desde una atención real, desde una atención consciente.
Nosotros en psicología decimos que es difícil que tú ames a otros si no te amas a ti mismo, que tú cuides a otros si no te cuidas a ti mismo. Entonces, tener hábitos saludables, crear hábitos saludables es cuestión de amor propio. Cuidar tu salud es cuestión de amor propio y un amor verdadero. Entonces, poner una atención plena en nosotros, relajarnos. Si ya somos personas que ya padecemos una enfermedad, pues hay que relajarnos, hay que aceptarla para poder trabajarla de una manera sana, de recuperar lo más posible un estado de salud óptimo para tener una vida con la mayor calidad posible. ¿Cómo? Pues hay que relajarnos, hay que tomar las medidas que necesitamos tomar, hay que ser disciplinados. Si no tenía yo la disciplina, la puedo adquirir, es cuestión de querer adquirirlo. El doctor decía, me debo de tomar la pastilla todos los días a las 8 de la mañana, no a la hora que me acuerde. Y eso es cuestión de hábito y de disciplina, de atención y de amor propio. Así es que hay que amarnos con mucho amor consciente. Bueno, es muy importante de este tema que estamos tratando y que desafortunadamente antes pues moría mucha gente de diarrea y enfermedades respiratorias. Ahorita ya casi van de la mano las enfermedades cardiometabólicas, como lo que mencionó el doctor Francisco. Desgraciadamente, la diabetes, la hipertensión, que es el asesino silencioso, la obesidad y las dislipidemias o las grasas elevadas en la sangre están originando muchas muertes debido a un mal control de estos padecimientos. Y recuerden que la obesidad es la abuela de todas las enfermedades. Y lo que mencionó el doctor Castañón, desgraciadamente estos malos hábitos de alimentar a nuestros hijos con demasiados carbohidratos, pues dan al traste a la salud de ellos. Cuidémoslos. Recuerden, la dieta y el ejercicio es el pilar fundamental para una buena salud. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Y a mí me gustaría compartir al final que la cultura de la prevención. En este tipo de enfermedades, como no sentimos nada al principio, nos podemos confiar, pero estamos incubando, estamos generando por ahí una enfermedad que una vez que se presente no se va a curar. Es una enfermedad que va a vivir con nosotros toda la vida y es una enfermedad que al principio al no poder identificar porque son enfermedades silenciosas, son enfermedades que no vamos a tener ninguna molestia, muy probablemente al principio nos vamos a confiar que estamos sanos. Entonces yo sí compartiría que la cultura de la prevención, acudan a sus médicos para que sean bien orientados con sus médicos conocidos y también que en casa, ya lo que se platicó aquí, echen en marcha, o sea, no esperar a tener 20, 30, 40, 50 años para empezar a cuidarnos. Ya lo decía el doctor Castañón, o sea, la cultura de cuidarnos y tener buenos hábitos, como también se fortaleció por usted, licenciado el doctor Ávila, es inclusive desde antes de gestar, antes de embarazarse. Entonces, el día que cambiemos un poco esto, esas enfermedades van a disminuir. Recuerden, yo sí quiero reiterar que hay 4 hermanitas enfermedades crónicas que van a tener principalmente como consecuencia un daño al corazón y un daño cerebral. Y estas enfermedades son la presión alta, el azúcar, la obesidad y el colesterol y triglicérido elevado. Saberlos detectar oportunamente, saberlos manejar oportunamente y ver disminuir esos factores de riesgo va a conllevar no nada más a muertes, sino que muchas veces esas enfermedades cerebrales nos dejan con un daño permanente que necesitamos cuidados especiales en nuestra casa. Una personita que tenga un daño cerebral en casa complicada o con secuelas que ya no se pueda ser independiente, genera un cambio total en la dinámica de la familia, ¿sí? Entonces evitemos estas complicaciones porque principalmente la causa de esta es la presión arterial y es una enfermedad que podemos controlar en equipo entre el paciente y médico. Es importante, digo, ahorita para ahondar un poquito más en lo que decía el doctor, la mayoría de las personas dicen, pues me voy a morir, o sea, déjenme comer, o sea, ya si me muero me voy a morir. Es importante saber que no nos vamos a morir siempre. Y como bien acaba de decir el doctor, vamos a cambiar la dinámica totalmente familiar en el momento que me quede chueco, ¿no? En el momento que me quede sin la capacidad de movilidad, sin la capacidad de comer, sin la capacidad de asearme, ¿sí? Entonces, quizás, digo, qué bueno, ¿no? O sea, si yo decidí vivir así y ¡pum! Un infarto fulminante y ahí quedo. Digo, se pagó el precio, ¿no? Pero el problema es cuando ese precio se lo pasamos al entorno familiar,
a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra pareja. Eso sí no es o no sería agradable, ¿no? Claro, perdón, porque además de que no he cuidado mis emociones, no he cuidado mis emociones, le estoy cargando no nada más trabajo físico a la persona, sino una carga emocional tremenda, porque habrá enojo, habrá mucha ira, habrá incluso culpa, que también son emociones que para los psicólogos se trabajan con hipertensión y con diabetes. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar y qué días? Pues bueno, gracias por el comercial. Estoy con ustedes, un orgullo. Me integro a ustedes hace poco y voy a estar de lunes a viernes después de las 6 de la tarde y el sábado todo el día disponible para la atención que ustedes se requiera. Muchas gracias, doctor. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor en Minamérica, le damos las gracias por estar con nosotros en este su programa médico Pregúntale a su médico, dándole las gracias al doctor Francisco Javier López Reyes por estar con nosotros y sobre todo abordar este tema tan importante y que en la actualidad ha causado muchas muertes, como es la salud, en este caso al corazón, los infartos, los derrames, las embolias y la hipertensión arterial se pueden prevenir llevando una vida saludable. Nos despedimos dándole las gracias por su preferencia. Nos vemos aquí. Hasta la próxima.